Buenos días, queridos hermanos y hermanas, también a los que nos siguen por internet, en las redes sociales. Dios os bendiga a todos. ¿Habéis venido dispuestos a cenar? Bueno, no es hora de cenar. ¿Cómo vamos a venir dispuestos a cenar si todavía no es la hora de cenar? Pues hoy vamos a hacer un análisis, un recordatorio, una reflexión acerca de lo que fue la cena del Señor. Nosotros celebramos la cena del Señor, ¿cuántas veces al mes? Pues 2 veces al mes. Hay iglesias que lo celebran una vez al mes. Nosotros lo hicimos durante mucho tiempo solo una vez al mes. Otros lo celebran cada domingo. Hay quien lo celebra solo una vez al año. Pero esta mesa no es esta mesa. Son mesas totalmente diferentes. Y si hoy tuviésemos que ponerle un título a este mensaje, cosa que los predicadores nos gusta hacer, ¿verdad? Ponemos un título porque así resume cuál es el contenido, cuál es la foto final de ese mensaje que hoy el Señor trae para cada uno de nosotros. Pues le pondríamos el título de Un lugar en la mesa para ti. Vamos a leer un texto en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos del 13 hasta el 23. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó en la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué discutidores eran los apóstoles, los discípulos de Jesús? ¿A ti te gusta discutir? ¿No te gusta discutir? A veces. Me voy a cambiar de espacio, me voy a poner ahí, en la mesa de la Pascua, no en la mesa del Señor. La mesa de la Pascua es una que los judíos celebraban una vez al año, solo una vez al año. Nosotros también hacemos una cena una vez al año, ¿verdad que sí? La cena de Navidad o la cena de Año Nuevo, de Nochevieja. Y ahí pues viene gente, vienen nuestros amigos, vienen nuestros parientes, preparamos todo, preparamos todas las mejores viandas, los mejores elementos para comer, para degustar. Es una celebración. Pues para los judíos era igualmente una celebración. La cena de la Pascua, la comida de la Pascua, era una celebración. ¿Cuál era la celebración? ¿Por qué se cenaba, se hacía la cena de la Pascua? Se hacía el día 15. El día 15 del primer mes, llamado mes de Nisán. El día 15 era el último día de la fiesta. Habían estado durante 7 días en fiesta. Era la fiesta de la Pascua. Y el último día tomábamos la cena. Y aprovechó
el Señor Jesús esa cena para llevar adelante toda una serie de enseñanzas que hoy tiene también para nosotros la palabra del Señor. ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Alguien lo tiene así de repente a golpe de dedo? La palabra Pascua significa pasar de largo. Eso significa la palabra Pascua. Pasar de largo. Y eso está perfectamente definido en el libro del Éxodo. Es en el libro del Éxodo. Hoy hemos leído un pasaje del libro del Éxodo que narra el momento en que el pueblo de Israel ya ha salido de Egipto y cómo ese Dios de imposible del que hemos cantado, ese Dios que arregla las dificultades de tu vida, ese que abre el mar y que te permite pasar en seco, ese mismo era el que había previsto la liberación. La cena de la Pascua era una cena en la que se conmemoraba la liberación. Pasar de largo es el significado de la palabra Pascua, que en hebreo es la palabra Pesaj. Pasar de largo. Vamos a leer un texto. Lo vamos a leer en la edición de la Biblia La Palabra. Es la última edición de Sociedad Bíblica del año 2010 y es, a mi modo de ver las cosas, todavía más impactante, diríase, el texto que aparece aquí, refiriéndose a lo que hoy estamos hablando. Dice, esta noche recorreré el país de Egipto. Éxodo 12, versículos 12 y siguientes. Dicen así. Esa noche recorreré el país de Egipto para exterminar a todos los primogénitos, tanto personas como animales. De ese modo yo, el Señor, daré un justo escarmiento a todos los dioses egipcios. La sangre servirá de señal en las casas que habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no os alcanzará la plaga exterminadora con que castigaré a Egipto. Ese será para vosotros un día memorable. En él celebraréis fiesta en honor del Señor, y esto quedará como institución perpetua para las generaciones futuras. Cuando vea la sangre, dice el texto, cuando vea la sangre, pasaré de largo. Pasaré de largo. Y ese es el significado auténtico de la palabra Pascua. Pasaré de largo. Pero vamos a poner la mesa. Porque cuando viene el día de Navidad, bueno, o la cena de Nochebuena, o la de fin de año, primero ponemos la mesa. Ponemos un mantel, ¿verdad? Bueno, usamos colores de Navidad, porque nos gustan los colores de Navidad. Por cierto, Jesús no dijo que teníamos que celebrar la Navidad, ni que siquiera teníamos que recordar la Navidad. Nosotros la celebramos porque es de celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús lo que dijo era que teníamos que recordar esto. Haced esto en memoria de mí. No dijo, cantad villancicos en memoria de mí. Ni dijo, que vengan los Reyes Magos en memoria de mí. Sino recordad esto en memoria de mí. Por eso tenemos que tener muy claro qué es lo que significa realmente esa Pascua, ese pasar de largo del ángel exterminador. Veis que tenemos 4 copas. Quizá pudierais pensar que es para 4 personas, ¿verdad? No. Cuando ponemos una mesa de Navidad, ponemos varias copas, ¿verdad que sí? Ponemos la copa del vino blanco, la copa del vino tinto, ponemos la copa, el vaso para el agua, ponemos para el cava también. Varias copas. Y cuanto más lujosa es la cena, más copas ponemos, ¿verdad? Pues en la cena solo había 4 copas. 4. De las cuales, como veréis, 2 no se bebían. Bueno, esto es vino de Valdepeñas. Gracias, Antonio. Antonio, como sabe que a mí me gusta el vino, poco vino, pero sobre todo si es bueno, pues él cuando viene de Valdepeñas, tierra de vino, pues él cada año me obsequia con una botellita o 2 o alguna más de vino. Pues hemos traído un vino de reserva, un vino bueno de Valdepeñas. Además porque es la tierra de mi mujer, La Mancha. Pues aquí tenemos 4 copas.
de las cuales solo bebían 2 los judíos y las otras 2 no. ¿Qué costumbres? Una cena llena de significado, una cena llena de enseñanza. Pero esa cena de liberación, Dios nos libera, hemos cantado. Tú ocupaste mi lugar. Andábamos cantando hace un ratito eso, ¿verdad? Ocupaste mi lugar y ahora libre soy. Eso hemos cantado, ¿verdad? ¿Tú te lo crees eso? ¿Sí? ¿Es verdad en tu vida? Ocupaste mi lugar y ahora libre soy. Esa cena de la liberación, la cena en la que conmemorábamos la liberación, en la que el pueblo de Israel conmemora la liberación, empezaba con un ritual. El ritual del lavado de manos. Aquí tenemos el agua. Había que lavarse las manos 3 veces. Había que coger un pequeño jarrito de agua y echarse agua en la mano izquierda, primero en la mano derecha, pero si eras zurdo como yo, primero en la mano izquierda. Después en la contraria, en la mano derecha si eras zurdo o en la mano izquierda si eres diestro. Y cuando ya habías lavado tus manos, pues te secabas las manos. Y entonces habíamos cumplido un ritual, el ritual de la ablución, de la purificación. Teníamos que quitarnos de en medio nuestro polvo, nuestra suciedad, aquello que nos ensuciaba, para ponernos delante de los alimentos. Especialmente para ponernos delante de los alimentos, especialmente del pan. El pan era el alimento básico. Nosotros decimos que el pan no es el alimento básico. Hoy día está saliendo una nueva normativa acerca del pan, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con él y mejorarlo. Pero nosotros decimos que el plato central y básico es el cordero o el besugo. Sin embargo, en la cena de la Pascua, el alimento esencial y básico era el pan. Esto es pan. Estuve tentado de llamar a Yolanda para que me hiciese pan, porque ella tiene una máquina para hacer pan, ¿verdad que sí? Sí. Me lo había dicho alguna vez, pero dije, voy a aceptar el reto de hacerlo yo. Así es que hoy, como dice algún refrán, he sido cocinero antes que fraile. He estado cocinando para vosotros, pero no vais a comer nada, lo siento. Quizá otro día pueda cocinar para que algo comáis, pero hoy he estado cocinando para vosotros, para nuestras enseñanzas. Así es que el pan era el elemento central de esta cena. Pero había otras cosas. Había cordero, ¿habéis visto el cordero? Este cordero es de aquí, no es cordero de Israel, pero es cordero de aquí, está asado igualmente, tal como tenía que ser cordero asado. Tenemos agua, sal, dátiles. ¿Os gustan los dátiles? Hierbas amargas. Bueno, aquí como hierbas amargas tenemos pocas, pero el perejil, por ejemplo, nos sirve. Hay muchos cocineros que le ponen perejil a todo, ¿verdad? Pues hierbas amargas, manzana, nueces, vino. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo vamos a armar toda esta cena? ¿Qué vamos a comer primero? ¿Qué vamos a comer después? ¿Y por qué razón vamos a hacer eso? ¿Cuál era el significado de esa cena de la liberación? En primer lugar, vamos a leer 4 textos en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
y os meteré en la tierra para la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os daré por heredad. Yo, el Señor. ¿Dónde se produce este comunicado? Este comunicado se produce cuando Moisés, en una montaña, cuidando su ganado, se encuentra con Dios en una llama, en una zarza ardiente, y ahí Dios empieza a hablarle. Y le dice: Moisés, tienes que ir a liberar a mi pueblo a Egipto. Moisés era, como muchas veces nosotros, en cierto sentido, un fracasado. Como lo fue también David, en cierto sentido, en cierto momento. ¿Tú te sientes fracasado? Puede ser que te sientas fracasado. Puede ser que en un momento de tu vida, en un momento determinado, te sientas fracasado. A lo mejor igual tienes incluso razón de sentirte fracasado. Pero Dios, a ese fracasado que había querido tomarse la justicia por su cuenta y que había querido él, bajo su perspectiva, con su agenda, con sus manos, con sus habilidades, con su fuerza, había querido liberar al pueblo de Israel, matando a aquel soldado egipcio, por lo que tuvo que huir. Dios le rescata, se acerca nuevamente a él y le dice, ve a liberar a mi pueblo. Y Moisés dice, yo no sirvo para eso. Yo soy un fracasado. Además soy un poco tartamudo. Además no tengo palabras. No sirvo para eso. No quiero ir. Pero Dios le dice, pues mira, sí, vas a ir. Por una razón. Porque yo voy a ir contigo. Porque yo voy a ir contigo. Cuando el Señor te llame para hacer algo, no te va a dejar solo. No te preocupes. No te preocupes. Ese Dios de imposibles que hemos cantado es el mismo que habló a Moisés diciendo, pero ¿por qué clamas a mí? Si tú sabes que yo estoy contigo, que yo os acompaño, extiende tu vara y empieza a caminar. Yo estoy contigo, yo voy contigo. Yo voy contigo. Por eso tienes que ir. En esa cena de la liberación, la primera copa era la copa de la santificación. La copa de la santificación. ¿Por qué? Hemos leído en Éxodo 6, 6 al 8. Y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Santo significa, como sabéis, apartado. Apartado para el Señor. Así que esa liberación que hizo Dios del pueblo de Israel fue una liberación para la santificación. Pablo escribió a los tesalonicenses y les dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Porque Dios lo que quiere hacer en nuestras vidas es santificarnos. Así es que esa primera copa que sí bebían en la cena de Pascua, era la copa que representaba la santificación del pueblo de Dios. Habían sido rescatados de Egipto. Habían sido rescatados de Egipto para ser el pueblo de Dios. Y tú has sido liberado, has sido rescatado de aquel pozo en el que tú te encontrabas. Has sido liberado para estar apartado para Dios, para servirle a Dios. El pueblo de Dios salió de Egipto para entrar en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra en la que hay dátiles, para adorar a Dios. Eso era lo que Dios tenía en su propósito. El propósito de Dios es hacernos santos. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu agenda? Algunas personas decimos, Dios, que tengo muy poco tiempo. Bueno, no tengo ningún tiempo. Estoy muy ocupado, siempre estoy muy ocupado, siempre estoy trabajando. ¿Estás en la agenda de Dios? ¿O estás solamente en tu agenda? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? Porque Dios te liberó. Y si no lo ha hecho todavía, Dios te quiere liberar para que seas un ser santo, un ser apartado
el propósito de la liberación es que le adoremos. Dios nos llama a tener cuidado. De lo primero que tenemos que tener cuidado, ¿sabéis qué es? De nosotros mismos. ¿Recordáis lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De ti mismo. A veces nosotros tenemos problemas por nosotros mismos. Tenemos una cliente en el despacho a la que yo le digo, mire a usted lo que le pasa, aparte de haber cometido un delito y tener que enfrentarse a la justicia, a usted lo que le pasa es que todavía no se ha perdonado a sí misma. Y tiene que perdonarse, porque mientras no se perdone, seguirá sin dormir. Porque esta mujer cada vez que viene al despacho dice que no puede dormir. Pues tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. A veces somos nosotros mismos los que creamos nuestras propias dificultades, nuestros propios problemas. Puede ser que digamos, tengo que tener cuidado con mi suegra. Bueno, ahora hay algunos que tienen suegra desde hace poco, ¿verdad? Pues tengo que tener cuidado con mi suegra. No, no tienes que tener cuidado tanto de los demás como de ti mismo. Decía el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando ya habían lavado sus manos, empezaban con el primer plato. ¿Sabéis cuál era el primer plato? El primer plato, aquí tenemos sal, sal común. Sal de Torrevieja, bueno, no sé, sal. Ahí tenemos, si echamos la sal en el agua, agua con sal. El agua con sal está buena. Bueno, si le echamos un poco de caldo, ¿verdad? Pues a lo mejor estará buena, ¿no? Pero agua con sal y hierbas amargas. Vamos a remover esto un poco, ¿sí? Removemos un poquito el agua, la sal. Y nos comemos, a ver, ¿qué tal? ¿Sabe? ¿Os gusta el perejil? Bueno. Hay quien se lo come porque así por la mañana le deja un sabor agradable. Otros se echan un spray, ¿verdad?, en la boca. Pero el perejil, con un poquito de sal, nos deja la boca fresquita. Pero ¿sabéis a qué sabe esto? ¿Sabéis a qué sabe el agua con sal? A mar. Sí, a la mar salada, ¿verdad? Sabe a lágrima, ¿verdad? ¿Habéis probado alguna vez la lágrima? ¿Sí? ¿Vuestras propias lágrimas? ¿Sí? Está salada, ¿verdad? ¿Habéis probado las lágrimas de los demás? Están igual de saladas. Están igual de saladas. Pues empezaban por tomar las hierbas amargas mezcladas con agua y sal, porque tenían que recordar que en el mundo hay lágrimas. En nuestra vida hay lágrimas. En la vida de los demás hay lágrimas. A veces nosotros hemos causado las lágrimas de los demás, ¿verdad que sí? Sí. Pues tenían que recordar a aquella gente. Tenemos que recordar nosotros que en la vida hay lágrimas, que Dios quiere enjugar nuestras lágrimas. ¿Recordáis lo que dice el Salmo? El salmista habla acerca de las lágrimas. En el Salmo 116, versículo 8. Oh Señor, tú has enjugado mis lágrimas. Cuando en nuestra vida tenemos lágrimas por cualquier circunstancia, debemos recordar que Dios tiene previsto que efectivamente en nuestra vida hay momentos de lágrimas, hay momentos de dolor, de sufrimiento, pero que el Señor está ahí a nuestro lado para enjugar nuestras lágrimas. ¿No dice el texto que tú
has hecho desaparecer las circunstancias que me causan las lágrimas. No dice el texto que tú vas a impedir que yo tenga lágrimas. Dice, tú has enjugado mis lágrimas. Porque el Señor seca nuestras lágrimas cuando éstas se producen. ¿Sabes por qué tienes que reemplazar las lágrimas? Las lágrimas de tu vida deben ser reemplazadas por la gratitud de aquello que hemos recibido de Dios. El pueblo de Israel tenía que recordar que en la vida había lágrimas y que tenía que dar gracias a Dios por todo aquello que había recibido. Después nos vamos con el segundo plato. Tenemos el pan. Este pan es un pan especial. Es un pan sin qué. Ajá, qué bien, estáis atentos, muy bien. Pan sin levadura. Bueno, pues un tutorial de Dr. Google te dirá cómo se hace el pan sin levadura. El pan sin levadura es un pan especial. ¿Sabéis qué se hacía primero con el pan? Si luego lo queréis probar, podéis hacerlo. Tiene algo más que harina y sal. Es un pan sin levadura, pero con truco, ¿no? Luego, si queréis, lo podéis probar. Lo primero que hacía el padre de la casa era partir el pan. ¿Recordáis el texto que dice que cogió el pan y lo partió? Pues lo primero que hacía el padre de la casa era partir el pan. Partía el pan y cogía la mitad del pan y la envolvía. La envolvía en un paño, como este. El pan envuelto en un paño, la mitad. ¿Y sabéis qué hacíamos con este pan? Pues lo escondíamos. Lo escondían en la casa. Claro, porque en las cenas de la Pascua también había niños, ¿sabéis? También había niños. Y escondían el pan de la Pascua. Era el pan oculto. El pan oculto, recordar este concepto, el pan oculto, el pan acicome. Se partía el pan, se cogía un trozo del pan, la mitad, y se escondía envuelto en un paño. Ahí estaba. Y se le decía a los niños que lo buscasen, pero lo escondían, no como yo he hecho aquí, que me habéis visto, ¿eh? Se escondía. Y entonces los niños buscaban el pan hasta que lo encontraban. Y cuando lo encontraban, Alejandro se lo guardaban. Se lo guardaban hasta que se lo volviesen a pedir. ¿De acuerdo? Pues ahí está el pan partido. El pan oculto. Era una cena cargada de significado. ¿Por qué hacíamos todo esto? Partimos el pan, guardamos una parte ahí y cuando ya hemos hecho eso, antes de que los niños se fuesen a buscar el pan, Alejandro, el padre de la casa, se ponía una kipá. Tengo una en casa, pero no la he encontrado, disculpadme. Quería traerme la kipá de cuando estuvimos en Israel. Aquí. Es como una especie de cuenco de tela. Se ponía la kipá y entonces contaba una historia. Pero no una historia cualquiera, no una fábula, no una historia para que los niños se durmieran, sino para que recordasen y aprendiesen desde el principio. ¿Recordáis ese texto que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Se trataba de instruir a los niños. Y les contaba una historia. Todavía no hemos hecho nada más que el aperitivo. Hemos comido las hierbas amargas y pues vamos a contar la historia. ¿Qué historia contaba? Contaba la historia de la segunda copa. La segunda copa no se bebía. No se bebía porque se utilizaba para recordar las peripecias del pueblo de Israel en la salida de Egipto. ¿Recordáis cómo salió el pueblo de Israel? Llegó allí Moisés y le dijo a Faraón, Faraón, que me ha dicho Dios que liberes al pueblo. Y Faraón dijo, claro, sin ningún problema, venga, ¿cuándo? Mañana, adelante. ¿A qué fue así? No. Pues ¿cómo fue? Fue a empujones, con 10 plagas, ¿verdad que sí? Esa es la historia que contaba el padre, la historia de las 10 plagas. Y cogía la copa
y metía 10 veces el dedo dentro de la copa. Primera, la plaga de la sangre. Segunda, la plaga de las ranas. Tercera, la plaga de los piojos. La plaga de las moscas. La de la peste, la de las úlceras, la del granizo y fuego, la de las langostas, la de las tinieblas, la de la muerte de los primogénitos. El vino y la sangre. ¿Qué simbolismo? Es el que Jesús dice, este vino, esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre. El vino de esa segunda copa estaba representando la protección de Dios. Esa liberación que había hecho Dios para santificación estaba ahora con la protección de Dios. Metíamos 10 veces el dedo para recordar que Dios había liberado al pueblo de los dioses de Egipto. Si recordáis lo que hemos leído antes en Éxodo 6:8, dice que le liberaré de los dioses de Egipto. Cada una de estas plagas, dice, ¿por qué se le ocurrió a Dios esto de la sangre? ¿Y por qué se le ocurrió a Dios esto de las úlceras, la peste, las moscas, las tinieblas? ¿Por qué? Porque cada una de estas plagas tenía una vinculación con uno de los dioses principales de Egipto. Por ejemplo, la última, o mejor dicho, la penúltima, la de las tinieblas. ¿Por qué las tinieblas? ¿Por qué Dios castiga al pueblo con las tinieblas? Porque el pueblo egipcio tenía una gran vinculación con Ra, el dios del sol. Y entonces, si os fijáis y leéis el texto, yo os invito a que lo leáis en el capítulo 12 y siguientes del libro del Éxodo, cuando lleguéis a casa o esta tarde o cuando queráis, veréis cómo se desarrollan todas esas plagas. Pues entonces, Dios estaba convenciendo a Egipto, a Faraón y a todos los sacerdotes de Faraón que su poder era superior al poder de sus dioses. Por eso estas 10 plagas, exactamente y precisamente estas 10 plagas, eran las que convencieron a Faraón de que el poder de Dios era superior al poder de sus dioses. Y la última plaga es la plaga del Cordero. El Cordero que me sustituye. ¿Recordáis la canción? He sido. Tú estuviste ahí. Tú estuviste ahí y ahora yo soy libre. El Cordero es el que me sustituye. Jesús me sustituyó. Jesús me liberó. Jesús me liberó de mis miedos. De mis miedos. Hay gente que tiene miedo al pasado, a lo que le pasó, que siempre está acordándose de todas las cosas que le sucedieron hace años. Hay gente que tiene miedo al futuro, a lo que me pueda pasar mañana. Hay gente que tiene miedo a la muerte. Pero no os preocupéis porque ese Jesús, como dice Juan 5:24, el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No os preocupéis. Dios te busca para liberarte de tus miedos. Después de esta historia, cuando ya el Padre había contado toda esta historia de las 10 plagas, de la liberación, de la protección de Dios, entonces cantaban un salmo. Si leéis los salmos desde el 113 al 118, todos esos eran los salmos de Jalel, los salmos que cantaban justamente antes de empezar realmente el plato fuerte de la comida. Y empieza la comida y empiezan a comer. Empiezan a comer rábano o pepinillo en vinagre, como tenemos aquí nosotros. ¿Os gusta el pepinillo en vinagre? ¿Sí? ¿Os gusta el rábano? ¿Sí? Es un poco picante. Porque hay que recordar que en la vida a veces tenemos dificultades que nos dejan un sabor amargo y picante en nuestra boca. Pero después de haber comido esos rábanos, comía otras cosas, como por ejemplo los dátiles. ¿Os gustan los dátiles? Pues ahí estaba en el segundo plato, comiendo los dátiles. Qué dulce. Está muy dulce.
Bueno, siento que no podéis comer conmigo. Algún día podemos hacer así. Pero está muy dulce. Porque tenemos que recordar también que en nuestra vida Dios tiene preparados para nosotros episodios dulces. No solo episodios amargos, no solo episodios ácidos, picantes en nuestra vida, sino también episodios dulces. Y también comíamos nueces. ¿Os gustan las nueces? Manzana. ¿Os gusta la manzana? Seguimos con alimentos dulces, alimentos que endulzan nuestra vida. Pero lo esencial, lo principal, estaba en el cordero. El cordero que tenía que estar como plato. Estaba ahí para recordar que el cordero era el que había posibilitado ese pasa de largo. ¿Qué había tenido que hacer la familia con el cordero? Había que matar el cordero, un cordero sin mancha, un cordero de 1 año. Había que comérselo entero. Y decía el texto, la norma, que si la familia no se podía comer todo el cordero entero, pues entonces que se juntase con la familia de al lado y con la otra, y que se juntasen todos y que hiciesen una comida y se lo comiesen todo. Solo lo que pudiesen comer, pero no tenía que quedar nada. Pero la sangre del cordero había que pintar el dintel de la puerta, porque era la sangre de la liberación. La sangre de la liberación. El Cordero de Dios. ¿Recordáis a Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista de Jesús la primera vez que le presentó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, en Lucas 22:15, dijo algo estremecedor. Estremecedor. Dijo, como hemos leído antes, si recordáis, mucho he deseado compartir con vosotros esta Pascua. Era porque le gustaba la época, la fiesta de la Pascua. Jesús había estado en 32 fiestas de Pascua. Había estado en 32 cenas de la Pascua, porque sus padres seguían todo este ritual. Todas las familias judías lo seguían. Es que le gustaba a Jesús en la cena, como nos gusta a nosotros la cena de Navidad. Él dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Y luego dice, antes de que padezca. Es decir, que Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar después de esa comida. Sabía perfectamente lo que iba a pasar. Y estaba conforme, estaba de acuerdo con que esa cena de la liberación fuese una cena que realmente fuese liberatoria para todos. Y ya comido el cordero, la cena había terminado. Por eso dice el texto que después de haber cenado, tomó el pan oculto. El pan que había estado oculto. El que habían buscado los niños, Alejandro. Ya lo habían encontrado. Y ahí estaba el pan oculto. Y dice el texto que partió el pan y lo repartió entre ellos. Ese pan oculto representaba a nuestro Señor Jesucristo, que había estado oculto en la historia, pero dentro del plan de Dios, para liberarnos. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y después tomó la tercera copa. Ya nos van quedando menos copas. La tercera copa era la copa de la redención. La copa de la redención. ¿Sabéis lo que es la redención? ¿Qué es redimir? Redimir, decían los romanos, que es pagar el precio por un esclavo. Eso es redimir. El concepto legal, jurídico del derecho romano en cuanto a redención es pagar el precio. Había gente que era esclava y venía alguien y podía pagar dinero y con ese dinero se liberaba al esclavo. Dios le dijo, os sacaré de Egipto y os liberaré de la esclavitud. Jesús murió por nosotros en la cruz con la copa de la redención.
para liberarnos de nuestra esclavitud del pecado. Por eso el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso la copa, la tercera copa que sí se tomaba, era la copa de la redención. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no íbamos a tener más la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Ya no íbamos a tener que cenar más todos estos alimentos, ni los dátiles, ni los rábanos, ni las hierbas amargas, ni las manzanas, ni las nueces, ni el pan sin levadura, ni el cordero. Solamente teníamos que recordar la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a la otra mesa, en la que nos dirigirá nuestra pastora posteriormente. Ese pan oculto es el que se pone de manifiesto en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a la cuarta copa. Una copa que no se tomaba. La cuarta copa los judíos no la tomaban nunca. Pero no la tomaban nunca porque decía la tradición entre ellos que esa copa se iba a quedar ahí para que nos volviésemos a encontrar el año siguiente en la cena de la Pascua. Por eso dejamos una copa llena. Por si acaso el año que viene no tuviésemos vino, Antonio, vamos a dejarla ahí la copa. Para que cuando nos juntemos nuevamente podamos volver a tener esa copa. Y Jesús le dijo, no la volveré a beber hasta que vuelva con el reino de Dios. Hasta que vuelva con el reino de Dios. Por eso esa cuarta copa se queda ahí sin tomarse, porque está esperando a que el reino de Dios llegue. El Señor, precisamente porque dejamos la cuarta copa hasta que venga el reino de Dios, el Señor sigue trabajando contigo. El Señor sigue liberándote. El Señor sigue redimiéndote. El Señor sigue santificándote. Ya te redimió una vez y por todas en la cruz, pero sigue santificándote. Sigue liberándote. ¿De qué necesitas que el Señor te libere hoy? ¿De qué necesitas que Dios te cure hoy? Tienes un lugar. Hoy hay un lugar para ti en esta cena. En esta cena de liberación. Después, dice el texto, que cuando terminaron de cenar, Jesús y sus discípulos cantaron un himno y se marcharon. ¿Sabéis dónde se marcharon? Al huerto de Getsemaní. Allí es donde Jesús fue arrestado para ser llevado a ser juzgado y posteriormente ejecutado. Cantaron un himno, siempre cantaban un himno. Era el himno del gran Hallel. Algunos dicen que era el Salmo 136. El Salmo 136 es un himno que se puede cantar o leer como una antífona y que está repitiendo constantemente una frase, porque para siempre. Buena memoria. Porque para siempre es su misericordia. Y ese himno, el himno que cantaron los discípulos, el himno que cantaban todas las familias, es el himno que yo te invito a que tú cantes hoy también, que cantes cada día recordando al Señor, recordando a aquel que se quedó en la cruz, que descendió de la cruz y que resucitó venciendo a la muerte. Gracias demos a Jesús por haber muerto por nosotros, por liberarnos de la condenación para siempre. ¿Quieres sentarte hoy a la mesa? ¿Quieres sentarte a la mesa de la Pascua? La mesa de la Pascua no tenemos que repetirla. La mesa de la Pascua ya pasó. El pueblo de Israel sigue haciéndola. Cuando tengáis oportunidad de visitar Israel, veréis que si vais a un restaurante un viernes por la tarde, veréis a las familias celebrando el Sabbat.
Ellos siguen con sus ritos, siguen con sus copas, siguen con sus alimentos. Siguen recordando la liberación de Dios. Pero la liberación de Dios, la redención de Dios por medio de Jesucristo y por su sangre, la tenemos aquí y la vamos a recordar. Y eso es lo que el Señor Jesús nos ha pedido que hagamos. Pero por la cuarta copa, la copa de la rememoración, tengo que recordaros y recordarme que Dios sigue trabajando en tu vida. Dios sigue trabajando en tu vida si ya le has aceptado, si ya te has acercado a Él, si ya eres un hijo suyo. Y sigue trabajando en tu vida si aún no lo eres. Si aún no has aceptado al Señor, nunca. Si nunca te has acercado a Él, ¿quieres hacerlo hoy? ¿Quieres sentarte hoy a la mesa de la Pascua? A la mesa en la que conmemoramos y recordamos el sacrificio de Jesús. ¿Quieres acercarte a la presencia del Señor? Juan, cuando escribió Apocalipsis, dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien escucha mi voz, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Quizá entre nosotros haya alguien que aún no haya entregado su vida a Cristo nunca, que no haya dicho: Señor, yo quiero cenar contigo. Yo quiero irme a la cena contigo. Yo quiero comer todos esos alimentos, algunos picantes, algunos ácidos, otros dulces, pero que recuerdan la liberación que tú has hecho en mí, que recuerdan la redención que tú has hecho en mí, que me hacen pensar que tú estás trabajando siempre conmigo. ¿Alguien desea entregar su vida hoy al Señor? Si es así, que levante su mano. Ahora, en este momento. Porque dice Apocalipsis que yo estoy llamando a tu puerta. A lo mejor el Espíritu Santo ha tocado tu corazón. A lo mejor el Señor está llamándote, está diciéndote: quiero que abras la puerta, porque quiero cenar contigo, porque quiero compartir contigo estos alimentos. ¿Alguien desea entregar su vida al Señor ahora? Si quiere hacerlo, que levante la mano. No vamos a insistir porque no queremos incomodar a nadie, pero sí queremos dar la oportunidad de que personas que aún no se han acercado al Señor lo hagan. ¿Deseas hacerlo? Puedes levantar tu mano y oraremos por ti. Acercarnos al Señor quiere decir aceptar su liberación y aceptar su redención. Vamos a pedirle a Dios que nos siga bendiciendo, que nos siga dando oportunidades para acercarnos a su mesa, para recordar su liberación y su redención. Padre amado, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que tú nos has dado a través de Él. Gracias por su sangre. Gracias por su cuerpo. Gracias por la salvación en Él. Gracias porque tú nos amas de forma que no podemos siquiera entender nosotros. Señor, ayúdanos a acercarnos más y más a ti. Y aquellos que todavía no se han acercado a tu mesa, Señor, envía tu Espíritu Santo y convénceles. Convénceles de la necesidad que tenemos de estar junto a ti y de sentarnos a tu mesa. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.